está el profesor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Bienvenido, maestro. Bueno, como cada martes, estamos por aquí. Bueno, hay Aquí muchos muchos temas. temas económicos. El tema salarial, pudiéramos comenzar por Claro, ahí, claro. porque ayer el sector patronal presentó una propuesta de Sí, aumento sí. de un 10%, el presidente reiteró su propuesta de que sea un 20%. Antes de que usted hable, ¿el sector sindical lo ha consultado a ustedes? No, mira, el sector sindical en algunos momentos, pero Pero ahora no, en esta ahora no. ocasión no. Porque el Nosotros tema de la productividad que acaba la... siempre ¿Por está, qué no tienen ese argumento eso ellos? es importante, porque mira, recientemente la Comisión para América Latina y el Caribe, CEPAL, publicó un documento de productividad para la región. Y la República Dominicana aparece entre los países que la productividad laboral se había incrementado de manera muy acelerada en los últimos años. Sin embargo, los Sin beneficios no. embargo, nunca se toma en consideración en la fórmula para incrementos de salario. Tradicionalmente, y eso lo dice el Código Laboral, se toma en consideración la inflación acumulada durante los últimos años, los últimos 2 años. Y es cierto, por ejemplo, la posición de la patronal parte de que en los 2 últimos años la inflación acumulada ha sido baja. Ha estado Eso controlada. ha estado controlada. Ujú. Y entonces ellos parten de un incremento de un 10%. Porque la inflación acumulada durante los últimos 2 años, en el año 2023, fue alrededor de 3.36 y luego entonces 4 puntos y algo, que te da como un 8. Entonces ellos le suman alrededor de casi un 2% de productividad. Pero tradicionalmente no se toma en consideración y eso yo Y entiendo. ahí que hay una deuda grande. Exacto, Hay Porque, una hay deuda muy grande. porque la productividad iba Claro, aumentando año tras año. años atrás. ¿Y quién se queda con esa ganancia? Se queda obviamente en la parte patronal. Pero mira, también otro elemento. La economía dominicana ha venido creciendo durante los últimos años. Y aquí casi siempre se aplica un incremento al salario mínimo. El salario mínimo no afecta a la economía en sentido general. ¿Por qué? Porque el salario mínimo va a grupos que están en el primer quintil, básicamente y segundo quintil. No tienen capacidad de ahorro. Y eso incluso es muy explicable. ¿Y qué hacen con ese incremento adicional? ¿Qué lo gastan? Comida. Eso hace que la actividad económica se incremente y las empresas aumentan sus ventas. Y eso se regresa de nuevo en términos de actividad económica al sector empresarial. Por eso es que en la República Dominicana los niveles de inflación han sido muy controlados. La economía ha crecido y obviamente también se ha generado empleo. Y el Tú puedes argumento... decir, mira que el tema de la informalidad, oye, pero está bien, es un problema estructural que no solamente depende de eso. Sí. Ahí yo creo que está incidiendo la parte impositiva. Claro. Por eso nosotros hemos propuesto que para las MIPIMES se cree un monotributo. Se simplifique ese proceso. Se simplifique claro. ese proceso. Por ejemplo, que a una pequeña empresa se le fije un monto, perdón, un monto fijo de impuestos. Y que eso incluya la TSS, que eso incluya Infotec, todos los pagos en uno solo. Y entonces ahí tú asumes el pago de impuestos, pero además también tú estás asumiendo que esa persona o esa microempresa pueda asumir su seguridad social. Como pasa eso en Uruguay. Uruguay es el país que tiene la tasa de informalidad más baja en América Latina y el Caribe. Y tiene el monotributo. Incluso ellos pagan un nivel de indemnización que es muy parecido a la cesantía. Sin embargo, la tasa de informalidad es muy baja. ¿Por qué? Porque el tema tributario juega un rol importante en el flujo de caja de las empresas. Ahora, no es injusto que empresas medianas Claro. estén incluidas dentro de las que deben de aumentar los salarios a sus trabajadores, mientras que empresas grandes de otras áreas como zona franca, turismo, no lo estén. Claro. Las Bueno, sectorizadas. eso, aquí hay 17 salarios mínimos. Sí. Una locura. Y eso hay que, Wow. eso es un problema que yo entiendo que con la nueva discusión del Código Laboral, eso tiene que ser enmendado. Aquí debe haber un solo o por mucho 2 salarios mínimos, punto. Porque eso distorsiona mucho y crea mucha
muchos elementos, como tú has dicho, Ujú. sectores que son importantes, que son grandes, entonces no asumen muchas veces su cuota de pago a los trabajadores. Profesor, ¿y qué es lo que está pasando con el dólar? Mira, aquí no hay un problema estructural del dólar. Yo eso lo he dicho. Y es cierto lo que dice el Banco Central. El año pasado en la República Dominicana ingresaron más de 42 mil millones de dólares por diferentes conceptos, como nunca. Entonces, lo que está incidiendo en el dólar es una incertidumbre externa del entorno, de la política incluso de Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo? La política de arancel va a conllevar a una apreciación del dólar como una moneda internacional. Y eso inmediatamente pone presión en los países como la República Dominicana, donde estamos en la zona dólar. ¿Cuál es la reacción normal, por ejemplo, de un empresario? Dice, bueno, si él ve que en el horizonte futuro hay una especie de apreciación del dólar, dice, déjame comprar ahora, déjame comprar los dólares que yo necesito para que entonces en el futuro no me afecte cualquier depreciación del tipo de cambio que se pueda presentar Y en el la que tiene economía ahorros dominicana. también hace lo mismo. El que tiene ahorro, evidentemente busca su manera de proteger el ahorro y de diversificar su cartera. Y dice, bueno, déjame yo tener una parte en dólares, que es una moneda fuerte, y compro ahora antes de que el dólar en la República Dominicana se deprecie. Entonces, esos son efectos muchas veces que no dependen del comportamiento de la economía como tal, sino de un entorno O por lo internacional, menos no de la economía claro, local. local, Pero de un entonces, entorno internacional que está afectando no solamente a la República Dominicana, sino a todos los países el que Banco tienen Central relaciones con habla Estados de Unidos. que en este año se podría estabilizar la prima, pero ¿hay garantía de eso? Mira, ahora con la colocación de bonos, básicamente casi 5 mil millones en bonos, eso va a la Reserva Federal, a la Reserva del Banco Central. Y ya eso le da capacidad al banco para intervenir o hacer pequeñas intervenciones y básicamente controlar y estabilizar el tipo de cambio. O sea, que todo aquel que compró dólares para fines de especulación, eso no tiene sentido. O sea, Y la porque repercusión no hay factores internos que termina. justifiquen Sin eso. embargo, sí hay eh, problemas derivados de esto, por ejemplo, el caso de la deuda externa. Claro. En la medida que sube la prima, sube el precio del dólar, No, no, claro. sube la deuda, No, no, ¿o no? obviamente que se le hace más costoso a el gobierno dominicano comprar dólares, porque, por ejemplo, no solamente para pagar los intereses de la deuda, sino también para comprar, por ejemplo, las importaciones Y de la petróleo, factura Sí, sí, la factura petrolera. petrolera. Sí. Todo eso, de una forma u otra, son factores que yo creo que son muy coyunturales. No son factores estructurales de la economía A los dominicana. importadores les perjudica, pero a los exportadores no. ¿Y cuáles son los exportadores? Son menos. No, pero tú sabes cuáles son los sectores aquí que están orientados hacia el exterior. Sí, sí, El sí. turismo, le favorece Zona el franca, turismo, zona franca, y al dominicano que recibe remesas, las remesas. que eso se le multiplica por 62, por Sí. 63. Entonces yo creo, pero son factores obviamente de carácter muy coyuntural. Yo creo que la economía dominicana, Y el optimismo que presentó ayer el presidente sobre la economía, dice, todos los indicadores andan bien. mira, lo que ocurre es que en el entorno que estamos viviendo, la economía dominicana es una economía que presenta buen desempeño. Cuando tú encuentras que una calificadora de riesgo como Fitch te dice que ese margen, ese spread entre la deuda de Estados Unidos que está en 4, su rendimiento en 4.5 y cómo tú colocas la deuda dominicana, te da un margen de 200 puntos básicos. Y eso mejora la calificación. Eso son parte de los criterios financieros internacionales. Entonces yo creo que cuando instituciones globales califican a la República Dominicana en ese aspecto, eso le da en los mercados internacionales, le da un respiro importante. Claro, aquí hay muchos problemas estructurales, pero estamos en un entorno difícil, en un entorno donde la gran mayoría de los países están endeudados, otros tienen altos niveles de inflación, otros no están creciendo al mismo ritmo, y tú encuentras que un paísito como la República Dominicana te crece a un 5,
con niveles de inflación de 3.36, y eso te dice, pero claro, hay una situación de cierta estabilidad. Pero eso no es, y no significa que la República Dominicana haya resuelto problemas. Usted hablaba de que la entrada de dinero en dólares Sí, creció el año pasado. significativamente. Esto tiene que ver no solamente con el turismo y las remesas, sino Pero también las déjame inversiones. decirte que en el mes de enero de este año entraron 930 millones. 930 millones. Acercándonos a los 1.000 millones por mes. De remesas en un mes. De remesas. Wow. Entonces, tú dices, bueno, Eso pero es claro. son situaciones, claro, no se va a Y comportar pero todo con el la año así. situación, Pero son halagüeños. exactamente, porque hay temores de que si sigue la situación que hay en Estados Unidos, la situación interna en Estados Unidos. Mira, yo creo que es un riesgo que tiene la República Dominicana. Yo creo que Donald Trump está convencido de sus asesores de que la mejor política que ellos tienen, tanto comercial como impositiva, es la aplicación de aranceles. Y en Estados Unidos incluso hay una especie de rebote de la inflación. Y eso son malas noticias, porque eso es lo que va a endurecer la política monetaria en Estados Unidos, y evidentemente también tendrá esa reacción en la economía dominicana. De manera que si tú tienes un dólar que se fortalece, si tienes también tasas de interés a nivel internacional que son altas, entonces tú vas a tener aquí una presión importante en términos del tipo de cambio con la tasa del dólar, pero también tú vas a tener tasas de interés mucho más altas, lo cual te van a frenar gran parte de la inversión privada, del consumo privado. Que hay que decir lo siguiente, que el crecimiento del año pasado fue prácticamente responsabilidad del sector privado. Bueno, palabras han habido. Muchísimas Profesor gracias. Antonio Ciriaco, mil gracias. Y Gracias, vamos señor. a resarcir una deuda que tenemos con nuestro querido Rafa, que estuvo ayer de cumpleaños. sí, Miren sí, qué sí, hombre sí, tan sí. buen mozo Así y es. trabajador. Rafa, que es el jefe aquí en el ya estudio. lo sabe. Sí, sí, sí. Una Jefe de este persona estudio, clave en un este hombre equipo. clave aquí. Le debemos los pastelitos y los quipes, eso Sí, viene así es. pronto. Damas y caballeros, muchísimas gracias por sus atenciones. La invitación está hecha para mañana. Mañana viene para acá el ministro de Trabajo, el nuevo Bueno. ministro de Trabajo. Sí. Y en qué momento tan En un buen oportuno, momento, ¿verdad? ¿verdad? Ojalá ya mañana venga él. Con una solución. No, a celebrar. Una decisión. Una A celebrarle Así un es. aumento significativo, porque hoy se reúne Ya, Sí. el Comité Nacional de Salario. Así que mañana conversaremos con él. Hasta entonces.